todos muy bienvenidos a una nueva conversación de World Café. Va a estar entretenidísimo hoy día. Yo lo voy a gozar, pero cada momento, porque me fascina la comunicación, porque es a lo que me dedico, pero porque además vamos a estar con un entrevistado absolutamente de lujo, Cristian Leporati. Se los presento de inmediato. Cristian, además de otros muchos títulos, hoy día es director de la Escuela de Publicidad de la UDP, y algo súper interesante, Cristian ha hecho posgrado y se ha dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con un factor de la comunicación que muchas veces se deja de lado y que yo creo que es trascendental, como es precisamente la filosofía y también la antropología. No se trata solo de datos, sino de conocer la cultura y la especie humana. Cristian, seas muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy Un gusto bien estar y contigo. entusiasmados además con esta conversación. Lo hemos dicho en otros momentos, hemos vivido unos cambios tremendamente profundos, estamos en otro mundo, no vamos a caer en ese cliché, pero sí tú lo vas a explicar muy bien. Y la comunicación entonces se ha visto como en una gran encrucijada. Tú tienes una gran presentación sobre la cual vamos a ir conversando también en este momento para compartir con otros. Los invitamos también a realizar sus preguntas y nos vamos a basar en la pandemia, ¿no? Y la reinvención de la comunicación. ¿En qué estado del arte estamos hoy día en materia de comunicación post-estallido social y frente o encerrados en esta pandemia, Cristian? Mira, el tema es bien complejo porque en el fondo, como tú planteas súper bien como introducción, estamos viviendo una pandemia, pero que no solamente es biológica, también es comunicacional. De alguna forma, todos los que trabajamos en comunicaciones, ya seamos publicistas, periodistas, etcétera, estamos asomándonos a un cambio cultural que partió el año pasado, muy fuerte con el 18 de octubre, y ya fue un primer golpe muy importante para la forma de comunicar de las empresas. Cómo expresarse, cómo tener mayor sensibilidad, porque a todos nos han educado, y somos todos parte de esto, nos han educado básicamente bajo modelos de negocio, en la cual nos enseñaban que el marketing era la herramienta en la cual uno a través de la publicidad se comunicaba con la gente, o a través de los periodistas por sus asuntos públicos, pero siempre la matriz ha sido el negocio. Y justamente lo que hace la sociedad en Chile y en el mundo en general, occidental al menos, es poner en duda ese modelo. Y esto en Chile se nota con el estallido social, en donde las empresas empiezan a sentirse un poco incómodas y en algún momento prefieren guardar silencio, y empiezan a entender un poco cómo comunicarse. Y ahí yo me acuerdo un poco del doctor Simi, cuando ponía buses para trasladar a la gente de Puente Alto al centro, algunas empresas de traslado de pasajeros virtuales también hacían algunos acomodos ahí, tratando de entender este fenómeno, y ya las empresas se estaban armando, también la política se estaba armando un poquito, y viene el segundo golpe, que es en marzo 2020, en la cual la sociedad de consumo cambia absolutamente, no sabemos cómo, ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe, esto en verdad, sabemos todos que iba a cambiar, pero nos encontramos con dos golpes, entonces en el mentón, súper fuerte. 18 de octubre, marzo 2020, uno ataca la empresa, la política, el otro ataca el consumo, y ahí un poco se cierra este círculo de cambios brutales, en la cual los comunicadores, la publicidad, las empresas, la política, el mundo empresarial, en verdad está entendiendo un poco este fenómeno, se está equivocando, yo creo que está aprendiendo los errores, pero eso es, o sea, estamos en un cambio brutal. Y te paso un dato súper freak, mira, un dato Sí. muy freak, que es muy loco. En A ver. Amazon en marzo del año pasado, ¿qué fue lo que más vendió? Maletas, el año pasado. Oh, Marzo de este año, obvio, por los viajes del hemisferio norte, empieza el verano allá, o la primavera. Y ahora este año, ¿qué es lo que más vende? Son guantes quirúrgicos, este año. El claro, año hay pasado, un cuadro ¿qué fue lo que vendió? referencial ahí. Claro, hay un cambio brutal. El año pasado, ¿qué fue lo que vendió en segundo lugar? Maletines de trabajo. Ahora no, estas maquinitas para fabricar pan en la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú ves toda la estadística de Amazon de un año versus el otro año, mismo mes, marzo, todo apunta a cosas de casa, cosas de fitting, para hacer deporte en la casa, alimentación y salud. Versus el año pasado, que era mucho más divertimento, pasarlo bien, maletas, viajes, mucho más hedonismo. Claro. Estamos de alguna forma en lo comunicacional pasando del exterior al interior, Mm. de la interacción laboral, los abrazos, los besos, la conversación, la discusión, a refugiarnos nuevamente como antaño, cuando no era tan fuerte la comunicación ni los soportes digitales, un poco volviendo a la casa, a la familia. Y eso también va a tener consecuencias, obviamente, en lo nuestro, que es el mundo del consumo. Ya que lo mencionas, mira, ya que lo mencionas y haces referencia a eso, me gustaría ponerte una figura,
que llegó un momento en que no se podía decir absolutamente nada, y esto pasaba para los políticos, para los comunicadores y también, por supuesto, para las empresas. Tal como tú lo proponías, parece que llegó la hora de silenciarse, porque la verdad es que nadie sabía muy bien ni qué decir, ni cómo no herir susceptibilidades, etcétera. Y quiero ligar eso a la figura que tú pones de hemos pasado a la comunicación exterior, ¿no? Muy ruidosa, como a una comunicación un poco más interna. Pero tú mismo planteas, además, en tus presentaciones y en las diversas plataformas donde te comunicas con otros, que efectivamente esta crisis representa una oportunidad. ¿Por qué, Cristian? A ver, la comunicación en general comercial, y también seamos sinceros, también muchas veces el periodismo, funciona con clichés. Y el cliché es una muy buena herramienta porque te permite asegurarte. Te asegura, tú ya sabes que si tú cumples con tal el listado de clichés, el otro va a estar contento y cómodo. Son como las reglas de urbanidad, de educación. Por ejemplo, No sé, tú siempre en publicidad, por ejemplo, hoy en día, toda la publicidad en términos generales está apelando mucho a la emoción, a la familia, a que en el futuro nos vamos a volver a dar abrazos, y eso está bien. Es una forma de conectarse con la gente, de empatizar con el ciudadano, con el consumidor. Pero también a mí me pasa, y no sé si te pasa a ti, cuando también, por ejemplo, escuchas a la política, cuando se refiere a la pandemia, que está bien dicho, está bien, cumple, pero algo está pasando que está faltando algo más. Y yo creo que eso que falta, ese pasito que hay que dar, va mucho más por el lado, y ahí me voy a un lado un tipo que me encanta en Estados Unidos, que es el gobernador Cuomo, en Nueva York, que pasa mucho más por la emoción y pasa más por un liderazgo distinto. O sea, hoy en día la comunicación comercial y todo tipo de comunicación va a pasar muy fuerte por el lado emocional, mucho más que antes, pero también por el lado de la honestidad y la sinceridad. Si uno analiza los estudios, por ejemplo, que surgen el 18 de octubre, octubre, digamos, noviembre, que salen varios estudios muy interesantes, de Adimark, varios más de Kantar Media, varios, en lo que la gente le empieza a exigir a las empresas es mayor sinceridad, más transparencia, más honestidad y más compromiso. La gente empieza a esperar de nosotros, las empresas, de los comunicadores, un propósito, que no sea solamente comercial. Y eso no es problema, estamos todos en la sociedad de consumo, a todos nos gusta, más o menos, pero a todos nos gusta comprar, a todos nos gusta ir a los moles, es parte de nuestra vida, eso no podemos negarlo. Podemos criticarlo si queréis, pero estamos todos en esa parada. Entonces, sí. lo que la gente le empieza a exigir a las marcas, a las empresas, es un propósito. Y eso quedó ahí dando vuelta, como te decía antes, quedó la pelota dando bote. Pero en marzo el pencazo es muy fuerte y eso se pide nuevamente y se reaviva ese juego. ¿Te das cuenta entonces? De ahí viene, hay gente muy interesante como Cuomo, que incluso le roba cámara al presidente de Estados Unidos, que no es muy fácil robársela, a Trump, y el tipo con sus famosas exposiciones todos los días para relatar cómo va la pandemia en Nueva York, el tipo empieza a agarrar cámara. ¿Por qué? Porque el tipo tiene un liderazgo que te acoge, que es súper sincero, es directo, es transparente, es informativo, pero también el tipo cuenta historia. Siempre que Cuomo habla, si no sé si tú has escuchado a Cuomo, cita Sí, mucho a su familia, cita a la sí, familia, cita a los sí. tuiteros, cita a la gente que lo ayuda. Es el tipo que va generando un espacio de humanidad en un entorno muy dramático, como una pandemia, como un encierro, Y en Nueva York. eh, y en Nueva York más encima, que un poco la lleva junto con Brasil en la pandemia. Entonces, yo te diría que la comunicación como viene a futuro, viene a nivel de las compañías, siguiendo un poco la línea de Cuomo, y nuestra experiencia en Chile, va por el lado de liderazgo muy fuerte, o sea, ejecutivos que participen mucho más de la vida diaria. O sea, mira, yo me acuerdo hace un par de años atrás tuve una entrevista una vez con el vicepresidente de LAN, una conversación, un argentino muy, muy choro, y yo le decía, mira, tú en el fondo, como vicepresidente de LAN, en el fondo eres como un ministro, porque LAN finalmente, la TAM es una empresa que venía de LAN, y la gente la sigue viendo de alguna forma como algo público, es como el agua y la luz, ¿te fijáis? Sí. Entonces tú como ejecutivo, como rostro, o el gerente general, el presidente de la compañía, no solamente tiene un rol comercial, tiene que tener un rol más allá, que es un rol de compromiso con la sociedad la cual viven finalmente, ¿te das cuenta? En el caso de Santander, Santander inventa un modelo que es el modelo World Café, que es un modelo muy antropológico, porque en el fondo culturalmente ellos acogen a la gente, no solamente el tema de préstamo o crédito, sino que dan un espacio de conversación, de trabajo, de desarrollo, y un poco, Innovación. claro, es como también la mirada de los cafés, ¿cómo se llaman los cafés norteamericanos? Cuando tú vas a tomar café, el, no veo el nombre de la marca, ¿Qué? ¿Starbucks? bueno,
Starbucks también lo mismo, te fijas, tú no vas a tomar café, vas a un espacio de encuentro y el café es secundario. Eso es lo que falta un poco, y yo creo que el mensaje que nos da la crisis actual y la anterior, más bien política, es justamente que las personas esperan de sus ejecutivos mayor compromiso, mayor propósito social, pero también de las marcas y los servicios que prestan las empresas, también esperan algo más que solamente comprarlo, ¿te das cuenta? Y ese dilema es mucho más allá de un departamento de asuntos públicos, es mucho más allá de un manejo de crisis, de lobby, es de verdad un compromiso de las marcas más fuerte con la gente, más Ya, dialogante, más horizontal. déjame hacerte ahí un contrapunto, porque tú en tu presentación dices Cuomo como un buen ejemplo, ¿no? Se caen las caretas, se caen los accesorios, aquí lo importante es la comunicación, pero siempre esa comunicación para que de verdad cale, y es lo que pasa con Cuomo desde Nueva York, es que tiene que ser verdadera y efectiva, ¿no? Entonces, si uno observa un poquito las comunicaciones que hemos tenido por parte de nuestras propias autoridades, ¿no? En Chile, que podemos poner ejemplos puntuales si es que a ti no te incomoda, ¿no? No Aquí hay se está problema. diciendo la verdad, este es el criterio de sanidad, esta es la ruta trazada, etcétera, pero pareciera que falta algo, falta para que eso cale profundamente como el mensaje de Cuomo logra calar en los estadounidenses o en los neoyorquinos al menos. Claro, mira, ¿por qué Cuomo? Siguiendo un poco tu línea de reflexión, porque las empresas van a tener que ser mucho más políticas que antes. O sea, el trance que está viviendo la humanidad en general le lleva a las empresas a tener un compromiso más político. Y por eso que yo cito a Cuomo, porque además de que me gusta el tipo, encuentro que es súper interesante lo que dice y lo que hace, también hay que traslaparlo probablemente a las empresas. Y vamos a un ejemplo local, el caso Dale. Cencosud, una empresa espectacular, en verdad. El Jumbo es innegable, una gran empresa con mucha diversidad de productos, cómoda, bien armada. Es increíble, en verdad. Es un agrado comprar en el Jumbo. Eh, pero si te das cuenta, ¿qué pasó con ese directorio, esa alta dirección? Claro. Que ellos no se dan cuenta que al reembolsar utilidades a sus socios, a sus accionistas, finalmente estaban pasando a llevar un momento muy duro emocionalmente en la sociedad chilena y en todos los segmentos socioeconómicos. Entonces ahí te das cuenta que una empresa tan potente, tan poderosa, que además es una empresa global, porque no está en muchas partes más dentro de Latinoamérica, que debería tener más sensibilidad fina, uno solamente local, no la tiene, te das cuenta, y comete Sí, un error garrafal. Entonces sí, a eso vamos, te fijas que lo estamos conversando un poco los dos, esa sensación de tener una sensibilidad mucho más fina que antes, porque tú antes como empresa, regularmente lo que uno hacía como ejecutivo, hacía estudio de mercado, estudio de opinión, con eso tú entendías a la gente, hacías algunos focus group y lanzabas campañas de comunicaciones, lanzabas campañas de publicidad y tenías por otro lado un plan de relaciones de RCE, de responsabilidad social empresarial, sacáis tu memoria anual y estaba ahí listo. sí. Ya Pero ya nada no de te eso alcanza. sirve, Eso ya no te sirve, te fijáis, no te porque ya sirve. te están, no te sirve. Pues entonces lo que la gente está exigiendo a la empresa es una mirada mucho más política. Y por eso es que hubo más interesante. Y mira, ahí te llevo a otro punto también que es súper choro, que antes lo hablábamos ahí fuera de cámara unos días atrás aquí con nuestros compañeros ahí de World Café. El tema es muy interesante porque de alguna forma esta es una gran oportunidad para las pymes. Y cuando yo pienso en la pyme, en lo comunicacional, ¿sabes qué pienso? Pienso en La Vega. En En la La Vega vez. Y en Central, Arturo. exacto, en Arturo pienso y pienso en las ferias. ¿Por qué? Porque de alguna forma la feria como concepto, La Vega como concepto, es el punto de encuentro ideal humanizado del ciudadano consumidor con la marca, con el productor. Es en el fondo el desafío, yo creo, para las empresas, pasa de alguna forma como de algún modo copiar ese modelo que tiene la feria, que tú te estás con el casero, él te fía y me dice, no se preocupe, págueme el próximo sábado, me paga el resto. Y tú vas con tus bolsitas, hay un diálogo muy rico, muy grato, tú escuchas a la gente además cómo hablan, un espacio muy humanizado, igualitario, muy democrático, Muy democrático, muy muy transversal. democrático, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, yo te diría que para las pymes y también para las grandes empresas, sobre todo para las grandes empresas, es que tienen que mirar mucho más cómo opera una Vega Central para poder reactualizar sus modelos de comunicación y la forma de establecer relaciones con la gente. El pyme ya la tiene, o sea, el pyme que tiene 3, 4 vendedores para vender un producto o varios productos, se conoce muy bien con sus clientes y tienen un trato diario de amistad ya, ¿te fijáis? Sí. Eh, y la tienen mucho más fácil. Yo diría que hoy en día para las pymes va a ser mucho más fácil salir de la crisis que para las grandes empresas. Sí, y lo he visto yo Totalmente. también.
Yo me ¿cierto? refería, por supuesto, a Arturo Guerrero, quien es dirigente de La Vega, y te lo mencionaba también porque ayer se reunió, de hecho, con el presidente Piñera, ¿no? En el Palacio de la Moneda, y el presidente lo destaca, y además sube imágenes de Arturo, sube declaraciones que hace él en La Vega, etcétera. O sea, hay ahí un entendimiento como generalizado que ese es el concepto de comunicación. Es tan cierto lo que tú dices, Cristian, que me ha tocado ahora que uno está comprando o está más atenta, ¿no? A comprar las pymes chilenas para poder ir reactivando la economía, y mucho a través de las redes sociales, que incluso la pyme, cuando te llega, por ejemplo, una cajita con la comida, algo, viene con un mensaje escrito para ti, personalizado, con lápiz, no muy complejo. Gracias, Sole, por tu compra. Y no es solo conmigo, sino que tú lo ves, lo revisas en Instagram y conocen a sus clientes. Le desean feliz cumpleaños, gracias por celebrar tu cumpleaños junto con nuestra marca, querida Camila, por ejemplo. Entonces hay una cuestión como de tú a tú que parece que es algo de las claves que están buscando estos nuevos consumidores. Claro, y mira, y ahí está, ese es otro tema súper interesante, porque finalmente, ¿qué está pasando? Que las agencias de publicidad, que finalmente son los que ayudan a las empresas a conectarse empáticamente con la sociedad, le ocurre lo mismo. O sea, tú vas a la agencia de publicidad y también les está costando encontrar este lenguaje, ¿ah? Porque es un lenguaje mucho más directo. Sí, Y hay que, de alguna forma, salir de los clichés, ¿te das cuenta? Pero tú como periodista sabes muy bien que hay modelos de crisis, ¿no? Para manejar sí. las crisis. Hay que tener un solo vocero, él debe concentrar toda la información, debe ser empático, pero tampoco eso te sirve, ¿te das cuenta? Entonces, hoy en día, los modelos de comunicación tienen que descubrir esa nueva forma de relacionarse con la gente que es mucho más directa. Ahora tengo una gran ventaja, y una gran ventaja que finalmente tengo una tecnología que probablemente nos va a permitir dirigirnos a uno, el Zoom, por ejemplo, Meet, y todos estos programas que estamos usando hoy en día a la fuerza y que estamos recién aprendiendo a usar bien, hacer clases con Meet, hacer reuniones con estos servicios, estas plataformas, nos permiten también quizás a futuro tener un contacto mucho más directo con los consumidores, ¿te das cuenta? Y no Claro. verlos como un número o una cuenta corriente, quizás algo mucho más personalizado finalmente. Y yo creo que eso nos va a cambiar totalmente. O sea, más allá de lo que estamos hablando hasta ahora, que es la sinceridad en la comunicación, la transparencia, en la mayor participación de los ejecutivos en el día a día comunicacional de las compañías. No solamente son personas buenas para los números, para los estados de resultados, también deben tener un estado de resultados de tipo social, más allá de tener un propósito no solamente económico, sino también social, altruista de las compañías. Hay que sumarle a eso un bagaje de herramientas comunicacionales interesantes que nos van a permitir el día de mañana tener un diálogo mucho más cara a cara. Necesitamos mucho más Arturo Guerreros en el mundo de las empresas, ¿ah? Personas con esas habilidades, que Mm, además saben contar historias. O sea, a mí me encanta escuchar a Guerrero porque finalmente es un tipo que tú sientes que es espontáneo. sí. Y yo te diría, y no sé si tú sentís lo mismo, Sole, pero a mí me pasa que cuando a mí me ponen una cámara frente a mi rostro, como que uno adopta el rol de entrevistado Sí, y el ahora estoy periodista aquí. de entrevistador. Te fijas, y Sí, estamos listos. Y se produce el cliché, ¿cachai? sí, Y vamos en sí. cliché. Ahora hay entrevistados mucho más agradables, más sueltos, que te permiten otra fluidez, ¿te das cuenta? Pero eso que nos pasa a veces con los entrevistados, entrevistadores, ese es el vínculo que hay que romper en la empresa con la sociedad. Sí. Y para eso implica un recambio total, totalmente de cabeza. O sea, implica cambiar la forma de pensar la publicidad, implica una forma de cambiar la forma de pensar de los brand managers, de los gerentes de marketing, de todo, de la política, de los directorios también. Y ahí tú que eres mujer, que tengo al frente, también mucho más mujeres. Yo creo que Ah, la mujer, sí, o sea, yo creo sí, que la mujer, te juro, la mujer en verdad, y no por un tema pro feminismo ni nada, que se parezca ni mucho menos, es algo obvio, yo creo que la mujer ayudaría mucho más si participara en las empresas en cargos relevantes, en directorio, en gerencias generales, en presidencia en general, facilitaría mucho más, porque la mujer tiene una inteligencia emocional que el hombre no la tenemos tan desarrollada. O sea, el hombre, si tú analizas la historia de la humanidad, básicamente el hombre ha sido, si no resuelve un problema, me enfrento y guerra. y Yo te vamos. garantizo, y vamos, te fijáis para adelante peleando. Yo creo que la mujer perfectamente le podría dar un sentido distinto a las formas de comunicarse a las empresas. Yo creo que hace falta ese Plenamente de acuerdo. aporte. Sí, plenamente de acuerdo. Mira, tú decías algo que es súper interesante, además, por supuesto, de la inclusión de la mujer, que yo creo que hemos ido también matizando, estoy siendo súper protagónica en lo que te voy a decir, pero dado que pones el ejemplo, que hemos ido matizando también la comunicación en los propios medios. Recuerda que la televisión en Chile estuvo dominada por hombres, nosotros éramos como el arroz graneado de estos grandes protagonistas, y eso también ha ido permeando otro nivel de carácter, tal vez otra visión, otra mirada, ¿no? En los propios medios. Déjame llevarte a lo siguiente, porque me encanta
encanta que te hayas dedicado también a la filosofía y la antropología, donde los gringos, por ejemplo, ahí hacen una pega súper, súper entretenida de inculcarle a sus comunicadores que no solo vean números, datos, encuestas, sino que también vean como los patrones culturales. Y va acá la pregunta, Cristian. Tú, yo, todos nosotros somos receptores de mensajes y somos consumidores, pero también evacuamos mensajes. Todos los ciudadanos en sus distintos estamentos, ¿no? Los padres en sus casas, no necesitan ser un comunicador social para tener que estar comentando un mensaje todos los días, en la empresa que trabajas, etcétera. ¿Crees que realmente va a haber un cambio radical en nuestro comportamiento como consumidores una vez que todo vuelva, comillas, a esta nueva normalidad o al retorno seguro, como queramos llamarle, al mundo, no post pandemia, sino que ya con pandemia, pero no en este nivel de restricción, realmente iremos a hacer cambios relevantes? Hay muchos que apuestan y que dicen que eso es casi verlo como un infantilismo, como una fantasía. ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar? A ver, Chile tiene una frecuencia acumulada, como dicen los estadísticos. Nuestra frecuencia acumulada partió el año pasado, en términos sociales. A mí jamás se me va a olvidar ese 1.400.000 personas que no tenían un tema ideológico, ni mucho menos, en la Plaza Baquedano de la Dignidad. Eso jamás se me va a olvidar. Esa imagen está latente, esa imagen no ha pasado, está latente, como diría Aristóteles, está en potencia, en cualquier momento vuelve a aparecer. Está ahí, pum, pum, justamente. Por lo tanto, yo creo que eso impactó al consumidor. Lo que te decía recién, le va a exigir mucho más a las empresas, en todo orden de cosas. Pero también estamos inmersos en una sociedad de consumo muy fuerte, llevamos décadas en esto, en este modelo, y no es solamente un tema de los 80 en adelante, el modelo de Pinochet, no, o sea, la sociedad de consumo en Chile parte de los años 50 en Estados Unidos con los baby boomers y continúa en el mundo, y eso es así nomás, es nuestro modelo, podemos mejorarlo, hacerlo más social, está bien. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo pienso que vamos a tener un consumidor eh, más responsable, pero no tanto. Y ahí voy a pasarte un solo dato. ¿Por qué no tengo tanta fe en que de verdad tengamos un consumidor muy, muy distinto? A mí me quedó grabado de su lado un amigo medio argentino, me comentaba que Perón, el año 49, 1949, imagínate, dijo que la educación superior, universidades públicas, debía ser gratuita, debía ser gratis. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el capital cultural y social de Argentina es muy alto. Cuando tú vas a Argentina, tú lo has podido evidenciar, hablas con un taxista, hablas con alguien de la calle y tiene un nivel de lenguaje, un nivel de análisis de la realidad, un nivel de crítica feroz. Allá cuando hay paros de verdad, no te destruyen el transporte público, pero el paro es feroz y todos lo soportan. Entonces, lo que te quiero decir con eso, que a nosotros nos falta todavía como sociedad un capital cultural y social mucho mayor para poder de verdad entender y comprender e internalizar lo que nos ha pasado con el movimiento social con el 20, y con marzo 2020. Yo siento, no sé si estás conmigo de acuerdo en eso, Sole, pero yo siento que en verdad lo que tú me estás preguntando es más bien parte de una élite. Sí. Una élite o ideológica o socioeconómica. Sí. Pero no siento que y mira, yo vivo en el Cajón del Maipo y todos los días cuando voy al centro a trabajar paso por la Avenida La Florida, que básicamente es clase media, media seca, neta, y tú ves casas más bien pequeñas, pero ves autos BMW, ves autos esos con los circulitos, ves autos muy buenos que ni yo me los puedo comprar. Y eso es deuda, eso es hipotecar tu futuro, es angustiarte como grupo familiar, de alguna forma es angustia. Entonces yo siento de alguna forma, para responderte claramente a tu pregunta, que todavía nos falta un capital cultural. Sí, nos falta todavía un periodo para de verdad internalizar esto. ¿Qué significa eso? Que ya lo hemos visto. A Pumanque, Quilpuelo a través de un mall, la gente no tiene conciencia del tema de la pandemia y se abalanzan a comprar. Tenemos un ministro de salud que dice por todos lados, por favor, no salgan, y siguen saliendo. Entonces, en verdad, a tu pregunta, yo siento que efectivamente va a haber más racionalidad, va a haber más seriedad en las compras, va a haber más exigencia en las empresas, sin lugar a dudas, va a haber mucho más crítica, va a haber un consumidor más consciente, de todas maneras, eso es de seguro, pero todavía muy a nivel de élite. Yo creo que la gran masa consumidora de Chile todavía no tiene el capital social para ser más crítica y ser más racional en el consumo y exigir más también, a cambio de lo que están pagando. Sí, estoy contigo. Es una intuición, ¿eh?
Ujú. Hay otro aspecto de la comunicación que me tiene súper motivada y sobre lo cual también he estado leyendo y sé que es parte de los temas que a ti te interesan, así lo haces ver, es sobre el liderazgo, porque si hay algo que pasó con esta pandemia es que, por ejemplo, como que miramos a Estados Unidos y chuta, ya Estados Unidos no tenía ese liderazgo, pasa por el presidente, por muchas cosas que podemos analizar, pero estamos como en la búsqueda de liderazgo, que también pasó en el estallido social. ¿Quién es el líder de esto? No hay líderes. Entonces, ¿cómo gestionar ese liderazgo? Me gustaría que lo analizaras, Cristian, desde la esfera pública, pero también en nuestra propia vida, en nuestros propios trabajos. ¿Cómo ejercer, por ejemplo, este liderazgo a la distancia, cuando ya no estoy junto al equipo de trabajo? Ahora, yo no sé tu intuición, pero mi experiencia es menos, y además después de haber visto harto estudio, también analizar la política, y también he trabajado muchos años, más allá de académico ahora, pero también muchos años como ejecutivo. He sido gerente en bancos, en televisión, o sea, tengo una experiencia en esa área. Yo diría que el chileno en general, y esa ya mira una mirada más antropológica, es una sociedad que busca un padre, siempre. Buscó un lago, un hombre que apuntaba con un dedo, un hombre rudo, serio. O sea, Chile es un país que busca un padre, busca liderazgos. Al chileno le cuesta ser líder, le cuesta la autonomía, le es muy difícil. Prefiere aguacharse debajo de un árbol o de un líder que lo cobije. El chileno tiene aversión al riesgo. Si tú analizáis, por ejemplo, lo que Chile invierte en investigación y desarrollo, de Producto Geográfico Bruto es algo en torno al 0,4%. Y cuando tú te arriesgas y eres un emprendedor, por ejemplo, en Chile, y te equivocas, te crucifican, po. O sea, eres un paria. En cambio, en otros países, Estados Unidos, tú te equivocas una vez, ya listo, vamos para adelante otra vez, te equivocas otra vez, no importa. Esto es una sociedad que castiga el liderazgo, tiene una opinión distinta, todo eso te lo castiga. Entonces es un país muy, muy complejo, es un país que se abre solamente en la casa. Cuando tú tienes amigos extranjeros, probablemente igual que yo, y cuando llegan a Chile les cuesta mucho enchufarse en Chile, porque la Sí. gente trabaja de lunes a viernes y después se encierran en su grupo y entrar en eso es muy complejo. Mm. Entonces es una sociedad compleja en términos de liderazgo, ¿eh? De verdad es muy, muy difícil. Ojalá que el país crezca con esta crisis, con la del año pasado y esto, para que de verdad tengamos personas con mucho más personalidad. A mí me encanta, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en España, viví 5 años en Barcelona, y yo una cosa que admiraba de los españoles, que todos tenían una personalidad increíble, todos opinaban, y tú te subías a un ascensor y al lado tuyo podía ir el presidente del gobierno español y te decía hola. Acá no, pues acá te dicen usted, patrón, jefe. Allá no, las sociedades europeas son todas igualitarias, se tratan de tú a tú, no hay un Claro. usted, ¿te das cuenta? Entonces, en ese contexto nacional todavía nos falta mucho para poder crecer en autonomía. Ahora, Ujú. y eso es súper importante, porque mientras más autónomos seamos, también significa que vamos a tener capacidad de pensar en forma independiente. Absolutamente. Y Y de eso, y crear eso nos pensamiento lleva, crítico. claro, por eso yo citaba a Argentina, educación pública, gratuita, desde el año 49 te lleva obviamente a una formación muy grande de población, que muchos ya no terminan la universidad, eso pasa en Argentina, la gran mayoría no termina, pero llegan, avanzan un poco y eso te genera un espacio cultural, una dinámica cultural muy brutal, que en Potente. Chile no la tenemos. O sea, tú en Chile piensas Santiago, tienes el GAM, Sí. tienes el Bellas Artes, el Municipal de Santiago Centro, el Municipal de Las Condes, anda a regiones. En regiones es peor todavía, es más pobre. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, tenemos un patrón cultural todavía muy, muy pobre, muy, muy pobre. ¿Mm? Al cual le falta tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, lo Exacto. escuchaba también en una de estas conversaciones que sostuvo Federico Sánchez con la interesantísima Constanza Michelson, que ustedes también la pueden Claro. revisar aquí, a quienes nos ven, y ella decía que lo cultural, la estoy simplificando, lo cultural era importante porque te creaba un mundo, y tener un mundo es necesario para proyectar un futuro como ser humano, como especie, para pensar en algo más allá. Cristian, ayer publicaste algo que me encantó en Twitter, que se llama El Manifiesto de la Comunicación No Hostil. Y lo voy a citar porque me parece que es súper importante y a veces nosotros en nuestra vida diaria, no estoy hablando solo del trabajo, perdemos, no tomamos en cuenta la relevancia que tienen las palabras y lo que las palabras provocan y construyen. ¿Podemos gastarnos algunos minutos en eso? Sí, claro, obvio. A Cuéntame. ver, Chile, como te decía antes, y tiene relación con lo que estábamos hablando recién, eh, Chile es un país que le cuesta el liderazgo, le cuesta la autonomía, le cuesta al ciudadano una opinión propia, le cuesta tener una postura permanente, es muy volátil, y así Ujú. lo han demostrado las elecciones en los últimos años. Es tremendamente volátil en su pensamiento en términos generales.
Eh, y eso nos lleva a ser un país bastante arisco. Y de ahí también, que ya no es el caso, pero las redes sociales penetran en Latinoamérica fuertemente, en primer lugar en Chile, y después va rebalsando hacia Argentina, Brasil y otros países. Pero las redes sociales, Twitter, las plataformas en general, Facebook, entran fuertemente en Chile, porque el chileno se sintió súper cómodo al escudarse de alguna forma en este soporte digital que intermediaba el face to face. El chileno es distinto cuando está hablando cara a cara contigo de cuando habla a través de las redes sociales. Cuando está a través de las redes sociales, dice de verdad lo que piensa, no tiene filtro. Cuando está contigo cara a cara, hay un filtraje ahí. Entonces, en Chile, en general, la comunicación es una comunicación bastante agresiva. El chileno es bastante agresivo. Y eso dice relación también con el capital cultural, el capital social, la capacidad de generar ideas y saberlas dialogar y no atacar. El chileno siempre se siente atacado, inmediatamente. O sea, tú le dices algo distinto, me estás atacando, ¿te das cuenta? En eso es típico. Y de ahí los golpes que a uno siempre le pegan en Twitter, que uno tiene que andar bloqueando a la gente, una lata, pero en verdad no entienden que el pensar, tú sabes bien de eso, no sabéis que pensar distinto no significa que te esté agrediendo, es solamente es enriquecer el discurso, te das cuenta, el discurso en general. Y en eso la comunicación efectivamente, la comunicación más eficaz es la que hablábamos antes como ejemplo con Cuomo. Transparencia, contar historias, cercanía, cobijar, pero decir la verdad siempre, no mentir, no engañar. Eso es, te das cuenta, y eso a nosotros nos cuesta mucho, y por eso que en Chile hablar de una comunicación fluida en realidad es muy difícil, porque siempre estás con la duda de que me están cagando, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, esto no es sincero. Estamos inmersos en un mundo de las comunicaciones que es así. O sea, tú vas a estar ahí en, no sé, en Megavisión, Mega es facho, es un canal Sí, facho. Mega miente. Miente, Mega, o sea, y así, y suma y sigue, ¿te das cuenta? O sea, es un país que no soporta de alguna forma una comunicación que no esté con tu set de imágenes que tú encuentras que son las razonables para ti. Y ahí entramos los fake news. Y por eso que en Chile también los fake news navegan por todos lados, porque está lleno de gente que se siente cómoda con una mentira y la da por un hecho informativo real, ¿te das cuenta? ¿Y se Y puede quizás mucho más. modificar eso, Cristiano? ¿Es una cuestión más bien de Es costumbre, cultura, es de cultura, cultura? es cultura, sí, es cultura. Es mucho colegio, es mucha educación, es tener universidades mucho mejores, es tener institutos mucho mejores, es ser capaz de acceder a educación, a una educación cívica relevante. Piensa que este país habían descontinuado la educación cívica, acuérdate, de la matriz de colegio, habían sacado educación cívica, que es Sí, súper importante. Pero yo te digo, sí. a Chile es un país que en potencia es un país muy interesante, pero lo comunicacional todavía le falta mucho, le falta mucho Le falta, porque necesita un desarrollo cultural más potente, más poderoso. es verdad, le falta, pero podemos a través de este desafío lograr también grandes cosas. Hay dos aspectos fundamentales que me faltan de esta conversación, porque yo me puedo entusiasmar mucho, pero aquí vale la opinión, por supuesto, de todos los que están escribiendo y de aquellos que nos comentan. Cristian, entonces lo primero que me encantaría, antes de pasar a las preguntas que ellos te tienen, es si nos puedes entregar algunos tips para las pymes sobre cómo enfocarse y cómo abordar este nuevo periodo, porque tú ya lo destacabas, ¿no? Decías, va a ser un gran momentum para las pymes, o sea, si es que hay alguien que va Sí, a salir favorecido, probablemente van a ser las pymes que ya tienen estas herramientas y esta conexión tan íntima con sus propios consumidores. mira, las pymes en general tienen pocos recursos humanos y económicos, pero tiene una gran virtud las pymes. Tienen la cercanía del cliente, tienen el cara a cara, el uno a uno. Eh, y yo luego te diría a las pymes es que siempre miren, que lo sigan haciendo como lo hacen, que miren a Vega, que miren las ferias. Ese modelo de comunicación hoy en día creo muy importante. No hay que olvidarse para las pymes, para todo el mundo, cuando salgamos de la pandemia, en un momento dado, va a haber mucho daño, no solamente económico, porque lo económico te afecta al bolsillo, pero en un momento dado se supera. Va a haber un daño mucho más profundo que es el daño emocional, Mm, el daño de las miles de dudas que tuvimos respecto al gobierno, a nuestros pares, a las empresas, dudar de todo. Y esa duda nos va a traer un nivel de angustia y de dolor bastante grande post pandemia. Y creo que en ese sentido, las pymes tienen esa virtud de que efectivamente tienen un canal de comunicación muy potente con su gente, con sus clientes, pero también tiene otra virtud las pymes que la usan poco en Chile, que son las plataformas digitales. ya, Hoy en día está saliendo mucha gente, la universidad en general, que tiene grandes habilidades. La gente joven ya nació con el modelo digital en la cabeza, no hay para qué enseñárselo. Y yo te diría que las empresas pequeñas deberían claramente usar mucho más para potenciar su capacidad de venta,
y también de relaciones, las plataformas digitales, no tengan miedo a usar las plataformas digitales. ¿Sí? Y no importa equivocarse. Hoy en día yo te diría algo más súper importante en las comunicaciones. Estamos un poco cansados en general, la gente está cansada del cliché. La gente prefiere el error porque es sincero y no la perfección que tú la ves como lejana y poco sincera. Eso te diría ¿Sí? que eso, que sigan con su modelo de siempre, de la cercanía, pero también que le pongan lo potencien con las herramientas digitales para poder mejorar el nivel de venta, todo lo que es despacho virtual, todo eso. Delivery. Reuniones, oye, reuniones vía Zoom ahora van a poder tener con sus clientes. O sea, tienen una ¿Sí? cantidad de atributos ahora que van a poder usar muy, muy importante. Ahora, ojo, y también yo te diría, no solamente para las pymes, también para las empresas grandes, es súper importante que en los estamentos ejecutivos tengan gente distinta a los que actualmente dirigen las empresas. O sea, que nos asusten de tener un cientista político adentro de la empresa, que nos asuste de tener un antropólogo adentro de la empresa. Porque lo que le falta a las empresas es justamente tener una mayor diversidad para entender un mundo mucho más complejo. Mira, yo te paso un dato, yo trabajé como asesor de Transantiago del 2006, Transantiago, del 2006 hasta el 2012 bajo el ¿Ya? gobierno de Bachelet y bajo el gobierno de Piñera. Me tocó hacer el lanzamiento del Transantiago con todo el fracaso horroroso que fue eso. Y me acuerdo que cuando estábamos en plena crisis, en marzo 2007, perdón, con el Ajá. lanzamiento del Transantiago, estábamos con toda la crisis horrible, y estábamos haciendo estudios, y yo de repente digo, pucha, a ver, no usemos sociólogos, usemos antropólogos. Y mandamos antropólogos a los buses, mandamos antropólogos a las manzanas, a los barrios, a las Ah, comunas, y ahí empezamos a entender que produjimos con el Santiago un cambio brutal cultural. Y nos dimos cuenta al tener gente distinta en el equipo, no solamente ingenieros en transporte, no solamente sociólogos, cientistas políticos, sino que algo mucho más complejo como un antropólogo, por ejemplo, y nos enriqueció mucho la mirada. Entonces yo te diría que el mensaje para los chicos es, sigan con la parte de emoción, sigan con la cercanía, con la comunicación cara a cara, potencia con lo digital, y que los más grandes tengan equipos mucho más diversos más que les va a diverso. enriquecer claramente el contacto con el ciudadano, porque hoy en día ya no te basta con el mundo del management para resolver problemas comunicacionales, ¿ah? Ya no basta, necesitas algo mucho más que eso. ¿Mm? Sin duda. Te preguntan lo siguiente, Cristiana. Ahora pasemos a lo que quieren saber aquellos que están observando esto. Aquí puedes contestar con total libertad. Yo además tengo una mirada sobre la pregunta que te voy a hacer, pero tú te vas con libertad. ¿Qué opinas, dices, de los medios masivos en este momento de pandemia? Y si crees que van a sobresalir los medios digitales. Yo tengo la sensación de que en general cuando la gente habla de medios masivos entiende como la televisión, porque los diarios Seguro. también son de nicho. La radio no, la radio es mucho más transversal y tiene una valoración además superior y distinta a la de la televisión. Así que yo creo que te están preguntando por televisión, pero tú te puedes explayar sobre lo que quieras. Los medios, ¿ah? A ver, yo en verdad, a ver, los medios viven de la publicidad, de alguna Sí. forma, viven del rating. Y eso es injusto, es súper injusto para los medios porque finalmente los obliga de alguna forma a seguir al avisador. Y de alguna forma también obliga a los periodistas muchas veces a sentir una especie como de autocensura, y a mí no me gusta eso. Yo creo que los medios tienen que decir lo que sienten, y no me importa el tema ideológico. Yo creo que lo importante y lo valioso es decir lo que uno realmente siente. Yo puedo estar súper equivocado en lo que diga, pero si yo lo siento así, por último después me disculparé si alguien me dice algo más adecuado. Entonces yo siento que los medios de alguna forma están, a raíz del rating, todo el tema de la pandemia, lo han seguido mucho más de lo que se debe seguir. Creo que los medios en general le han dado una relevancia que se la merece la pandemia, pero también han sido demasiado catastrofistas. El mundo sigue andando, sigue marchando, siguen naciendo niños, siguen las empresas trabajando, todo el mundo sigue avanzando, distinto pero avanza, el periodismo en general, a través de los medios de comunicación masivos, llámese digitales y no digitales, tradicionales, analógicos, están con una mirada muy, muy pegada en la pandemia porque de alguna forma la pandemia da rating, pero también la pandemia genera angustia, genera soledad y otras disfunciones sociales y personales bastante importantes. Yo te diría que a mí me falta un poco más en ese sentido, mayor libertad de los medios para poder tener, no solamente ceñirse al rating, ¿ah? Sino también poder tener una programación más equilibrada. Ahora en la crisis misma yo te diría que están mucha pandemia, mucho dramatismo,
Sí. drama, y creo que falta un poquito más ahí de equilibrar un poquito más la pauta, hacerla un poquito Sí. más diversa, ese es el punto nomás. No, yo plenamente de acuerdo, he leído harto también cuestionándome, ¿no? La misma pega que nosotros estamos haciendo sobre qué efecto provocamos con esto de llevar el conteo, la cifra, el conteo, la comunicación, en la conferencia de prensa todo el día, y qué genera también eso en nuestras audiencias, reconociendo que es un tema relevante, también debemos ser responsables a la hora de calibrar lo que está ocurriendo. Me hace mucho sentido lo que tú dices, siguen pasando cosas en el mundo, siguen naciendo guaguas, sigue habiendo otras cosas que nosotros también debiésemos poner foco ahí en la Ahora comunicación. igual, ahora igual han ido cambiando, yo te diría, igual que para el Sí. 18 de octubre, Bueno, estamos la, aprendiendo, porque también estamos están como aprendiendo, sorprendidos con el fenómeno. exacto, están aprendiendo, el 18 de octubre pasó lo mismo, o sea, vino el 18 de octubre, los medios empezaron, ¡pum!, quedaron paralizados, y después empezaron a darse cuenta que era mucho más relevante ver el lado humano del 18 de octubre, ¿te acuerdas? Empezaron a hacer reportajes, las entrevistas a las Sí, personas, sí, acercarse al lado real del conflicto. sí, Y es aquí verdad. pasa un poquito lo mismo, mucha noticia de autoridad, mucha autoridad yo diría, y a ver, a mí me pasa que tu pregunta igual es compleja. Yo diría que en general los medios tienen mucha presencia de autoridad y poca presencia de ciudadanos. Y cuando empezamos a hablar hoy día, eh, nosotros hablábamos de un poco de cambio de modelo, ¿te acuerdas del cambio de modelo de comunicación? Hacerlo Sí. distinto. Y hacerlo distinto es un poco partir desde la gente, desde la audiencia, hacia arriba. Y yo no sé por qué los periodistas en Chile en general tienen tanto afán por la autoridad. Como una A mí cuestión me de importa. información, diría yo. Es un cliché, es un cliché. Yo te diría que es súper relevante empezar a escuchar al ciudadano. Cuando hablábamos antes de la nueva comunicación, justamente la nueva comunicación parte de dónde? No parte de arriba de la empresa, De la parte calle. desde abajo, desde la calle, ¿te fijáis? Ahí viene la nueva comunicación, las empresas que sean capaces de entender la calle y de dialogar con la calle son justamente las empresas que le va a ir bien. Es un poco el periodismo en la crisis, ha sido muy de autoridad y muy poco del ciudadano. Me gustaría escuchar mucho más a mí, a la gente que está sufriendo, que está pasando esto. Y que quieres escucharlo como testimonio. Van acá otras dos Exacto. preguntas con las cuales vamos a ir cerrando nuestra conversación. Lo primero es si crees que la pandemia, te preguntan, va a afectar la inversión de los medios digitales, que también son otro gran soporte para nosotros los comunicadores hoy, y creo además un soporte muy cercano para las personas, dado que están siempre con sus teléfonos, observando noticias e informaciones a través de sus propias redes. Claro, no, el mundo es digital, es totalmente digital. Esta pandemia que nos afectó adelantó este tema quizás 5 o 6 años. Lo que estamos viendo ahora lo iba a pasar en 6 años más. O sea, claramente el mundo viene digital, los medios son digitales, los medios van a seguir siendo digitales. Yo personalmente me informo a través de los medios digitales y posteriormente paso a los medios tradicionales. O depende de la hora del día, pero en general yo te diría que esto es potente, o sea, un medio que no está en digital no existe. La otra leía por ahí que el New York Times digital tiene más o menos 7 millones de, cualquier medio se lo quisiera, 7 millones de personas inscritas, o sea, el mundo es digital, la información va por el digital y por lo tanto también hay que tener mucho cuidado con los fake news, los bulos y las mentiras, Sí, por lo mismo, para porque tantos ahí años. se filtra mucho más rápido. Cristian, la última pregunta entonces, lo has dicho, pero tal vez a modo de resumen, ¿no? ¿Cuál sería entonces el foco, comillas, ideal de las marcas en cuanto a comunicación en esta época de pandemia? El foco ideal esencialmente sería construir un diálogo con los ciudadanos en situación de igualdad. Ojalá con una mirada mucho más antropológica, más desde la cultura que desde el negocio. No quiero decir con eso que la empresa no pueda facturar. Obvio, tiene que facturar, tiene que ganar dinero para su directorio, para sus dueños. Está súper Obvio. bien, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que el modelo ya no es un modelo del management tradicional que uno le enseña en la universidad, sino que es un modelo distinto, más complejo, que requiere mucho más actores mirando cómo establecer este diálogo. Hoy en día cualquier empresa que se dice que es una buena empresa en comunicación debe tener adentro periodistas, publicistas, cientistas políticos, antropólogos, ingenieros civiles industriales, ingenieros comerciales. Es mucho más complejo el mix porque de esa forma vamos a tener una relación mucho más directa, más clara y más profunda con la gente. La mirada es más compleja y el consumidor nos va a exigir mucho más y para eso necesitamos profesionales con distintas miradas, ojalá también miradas distintas de lo ideológico, no hay que tener miedo tampoco a tener distintas perspectivas ideológicas, eso enriquece la paleta de colores. Y eso es lo que viene, esencialmente. En la diversidad está el gusto. Ha sido súper Exacto. entretenida la conversación. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, agradecerte también a ti, Cristian, por tu tiempo y espero también que hayas podido disfrutar de este diálogo y esta conversación de World Café. Absolutamente, encantado. Que les vaya muy bien. Chao y suerte. Cuídense. Bueno, gracias, muchísimas gracias a Chao. ti.
Y los dejamos invitados antes de que te despidas a todos a conectarse el próximo martes a las 18:30 horas aquí en estas conversaciones que vamos anunciando además a nuestros invitados. Próximo martes a las 18:30, nuestra conversación de World Café. Cristian, nuevamente un beso, muchas gracias, que estés bien. Abrazos, chao. Chao para todos. Chao, chao.